En este momento vamos a conversar con Yaremi Escobar, es técnico radióloga justamente especializada en el área de mamografía desde la Policlínica Metropolitana. Ya vamos a ir tocando algunos de los aspectos más significativos. A mí me interesa muchísimo, Yaremi, que vayamos analizando tanto lo que son las proyecciones habituales del caso de la mamografía y por supuesto qué pasa con el tema de las prótesis, que ha sido una pregunta muy recurrente para nuestras pacientes, ¿no? Siempre está la duda de, bueno, ¿qué ocurrirá? ¿Será que se me va a explotar? ¿Será que se me va a mover y después me va a quedar deforme? Entonces, todo ese tipo de dudas son parte de las cosas que ocurren y obviamente es fundamental el trabajo de nuestro equipo de técnicos radiólogos. De verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yaremi, cuéntanos entonces. Omar, agradecidísimo también por tu invitación. Para mí es un honor. Eh, y mira, bueno, lo que sí me gustaría recalcar, sobre todo ahorita en el posicionamiento mamográfico, es quitar ese tilde que tiene mamografía duele. La mamografía produce dolor. Y si tú haces un buen posicionamiento, si estiras la piel en el momento que estás haciendo la compresión, antes de terminar la compresión, la mamografía no debe doler. Obviamente somos seres humanos, vamos a sentir, y lo que puede producirse es molestia, más no dolor. A todas mis pacientes trato de educarlas constantemente, todos los días y cada año, de quitar eso de la mente dolor y decir más que todo molestia. Porque si tú educas a tu cerebro y dices dolor, dolor, vas a sentir dolor, así de verdad no estés sintiendo absolutamente nada. Bueno, además que ahí hay un punto importante, ¿no? Que tiene que ver justamente en cuándo te haces la mamografía, porque justamente en la semana de la menstruación, obviamente ustedes lo sabrán muchísimo mejor que nosotros los caballeros, pero por supuesto el tejido mamario está más sensible, entonces tal vez también con una pequeña compresión puedas sentir más molestia que en otro momento del mes. Entonces, obviamente la recomendación Pero sin incluso desde lo embargo, administrativo. sí, que se debería de hacer después que se va la menstruación, una semana después. Ese Exacto, sería el momento ideal, que ya no están las mamas inflamadas, ¿no? claro. Eh, eh, Cuando se produce dolor, dolor se produce molestia, molestia. Cuando se produce molestia es cuando hay una neuritis intercostal, cuando la paciente tiene un proceso inflamatorio en las mamas. Oye, obviamente allí vas a Claro. sentir dolor. Sí, sí vas a sentir dolor, por más que uno trate de hacer la compresión lo más suave y lo más simple que se pueda, ¿no? Ahorita con los equipos nuevos, pues por supuesto podemos jugar muchísimo más con eso. ¿Okay? En cuanto a las mamas con prótesis, mira, hay muchos tabús, hay muchísimo y muchísimo misterios, porque dicen que la mamografía puede voltear de la prótesis, puede reventar la prótesis. No, la mamografía no revienta la prótesis se revienta a menos que tenga una fisura, y no es la mamografía la que lo produce. ¿Okay? Que se voltee la prótesis dentro del bolsillo, eso no se puede producir tampoco, a menos que tú hagas una manipulación brusca, que voltees la mama, le hagas un rol, una cosa así, que tú puedas voltear una prótesis, pero para eso tienes que hacer una fuerza impresionante y por lo tanto producirle de una vez un dolor fuerte a un paciente. Entonces, la mamografía, eso también se debe quitar en los pacientes, o sea, no se revienta con la mamografía, no se voltea la prótesis dentro de la mama, no se va a voltear, para ello está ese bolsillo, a menos que ese bolsillo esté muy estirado y sin embargo no es la mamografía la que lo voltea. ¿Okay? Lo ideal para hacer unas proyecciones con prótesis, por supuesto, están las técnicas de pellizco o también conocidas como las técnicas de Ekblom, que es retirar la prótesis y comprimir solamente el tejido glandular, estirando ese tejido glandular. Y eso se debe hacer con las manos, más no con el equipo, porque yo he visto lamentablemente colegas que comienzan a hacer la compresión y la técnica de pellizco con la paleta. O sea, con la misma paleta van retirando la prótesis, eso produce dolor, Por eso sí puede supuesto. ocasionar una respiración. Claro, es muy distinto que tú lo hagas con una fuerza, digamos, muy poco a poco y que vayas lentamente a que la paleta compresora, que evidentemente va a ejercer una fuerza, además que no va a ser proporcional. La intención es que la fuerza vaya hacia la pared pectoral, ¿no? Y la paleta más bien va justamente hacia abajo, ¿no? Perpendicular, digamos, lo que sería la mama. Entonces, por supuesto que no es lo aconsejable, de verdad, muy importante este punto, sobre todo para... Y que realmente no es así tan sencillo como se ven en las ilustraciones, que se ve que tú colocas la mamá y wow, la prótesis Rápido, se llega para sí, atrás. Eso es sí, mentira, eso no ocurre, eso no ocurre, eso no pasa.
a menos que sea unas mamás que sean muy suaves en su tejido glandular y la prótesis sea muchísimo más pequeño que el tejido glandular que la paciente tenga, y sí, aparece como los libros, oye, perfecto. Pero no siempre nos pasa eso. Hay pacientes que la mama es muy tensa, que la piel es muy tensa, y para hacer una técnica de pellizco es un arte, y por eso es que la mamografía lo llaman así, el arte de la radiología, Así. porque hay que saber hacerlo, y hay que hacerlo con moderación. Tú comienzas palpando en la parte del pezón y así vas corriendo la mano hacia atrás hasta terminar de retirar la prótesis. Con tu otra mano tienes que terminar de retirar la prótesis y luego comenzar a ejercer la compresión. La compresión solamente medio sujeta la mama, y tienes que bajarlo de manera manual, porque tampoco puedes tirar el compresor, y eso también produciría una ruptura de mama. Excelente. Mira, para hacer mamografía el técnico tiene que estar eh, bien entrenado, tiene que estar perfectamente entrenado, tiene que tener experiencia para hacerlo y tiene que tener un tutor que te vaya guiando. ¿Okay? En este caso sería, por supuesto, el médico radiólogo o el técnico que se esté entrenando. Claro. Pero si tú pones a un técnico inexperto a hacer una mamografía, pues una mamografía sin prótesis quizás la puede hacer, sin embargo va a tener muchísimas dificultades. Pero en la hora de hacer una mamografía con prótesis, el técnico tiene que estar muy bien entrenado. Primero porque tú tienes que crearle mucha confianza al paciente. Y cuando tú capturas la confianza del paciente, tú puedes trabajar con mucha libertad y con mucha tranquilidad. Y eso también ayuda al paciente a que no sienta ese dolor. Yaremi, voy con dos puntos que tengo que rescatar obligatoriamente de tu conversación que me parecen fundamentales. El primero es también recordarles a todas quienes están viendo esta presentación y a todos los caballeros que pudiéramos estarla viendo, justamente que el hecho de desnudarse frente a otra persona ya automáticamente genera, bueno, primero, bueno, cierto temor, angustia, llámelo como lo que, pudor, como lo quieran llamar. Sí, entonces, claro, al final hay un tema de que, bueno, dice, bueno, ya va, espérate, primero me voy a desnudar frente a una técnica, entonces evidentemente esto obliga a que el contacto y el trato, y si además ya sabemos que tiene prótesis, ya no solamente es la desnudez, sino el contacto hacia la mama. Entonces, son dos aspectos que tienen que estar de primera mano, comprender que el tema de que yo me haga una mamografía o que una paciente se haga una mamografía es para decir, ¿tengo o no tengo cáncer de mama? Es decir, yo estoy evaluando en función justamente de algo que genera una angustia. Entonces, la paciente viene cargada con angustia, con pudor. Si adicionalmente me van a manipular la prótesis, bueno, es la preocupación con la prótesis más el hecho de que me estén tocando. Entonces, claro, tú lo has dicho muy bien, es un arte desde la imagenología, pero también es un arte a la hora de realizarla, ¿no? Es muy delicado el tema de la mamografía en su realización. Es que imagínate, el técnico de mamografía debe ganarse la confianza del paciente 5 minutos antes de hacer el procedimiento. Es así. Difícil, Es así. es complicado. Y yo, bueno, te puedo dar un poquito. Mi manera de que el paciente ya no piense más en mamografía, en que te voy a hacer el estudio, es hablándole de otra cosa. Claro. Es preguntándole cualquier otra cosa, y ahí automáticamente es como que tú desvías ese pensamiento de la mamografía, claro, y lo desvía a otra cosa. Un chiste malo. Claro, claro, para que, es así, para que no estén preocupados allí. Yaremi, y cuéntanos un poco, sobre todo para aquellos que nos están viendo, que están empezando o que están estudiando técnicos licenciados en imagen en América Latina y el Caribe, las proyecciones habituales de mamografía, es decir, cuáles son las proyecciones habituales, y a partir de allí tenemos una serie de proyecciones adicionales como el perfil estricto 90 y otras proyecciones. Pero vámonos primero, ahorita brevemente, las proyecciones habituales. Las proyecciones habituales, tanto para mamas con prótesis o sin prótesis, es la cranocaudal y la mediolateral lombar. Luego vendrían las proyecciones complementarias, y por excelencia tenemos, por supuesto, la lateral de 90 grados, que es la única proyección que realmente me va a decir cuando una lesión se puede encontrar en el cuadrante superior o en el inferior. Porque la oblicua me aproxima, más no me dice la realidad. ¿Okay? Y luego vienen otras proyecciones complementarias, como son las técnicas de compresión o técnicas de compresión más ampliación, y puedes hacer también la lateral de 90 grados con ampliación. Muy bien. Esas son las proyecciones realmente que se hacen en mamografía. Hay otra proyección que le encanta muchísimo a los médicos radiólogos, sobre todo no tienen tomosíntesis, que es la proyección del rolón,
Es una proyección bastante difícil de interpretar para el médico, pero el que se sabe utilizar, pues mira, le puede sacar muchísimas ventajas. Ok, entonces tenemos la craneocaudal, en donde justamente tenemos el detector, digamos, en esta posición, el tubo de rayos X en esta posición. Luego tenemos la medio lateral oblicua, dependiendo de la mama que vayamos a evaluar. Y justamente, como tú dijiste, tenemos entonces el perfil estético 90, las magnificaciones. Eso está perfecto. En el caso particular, tú estás manejando ahorita tomosíntesis, ¿no? Ustedes tienen el equipo de tomosíntesis. No, lamentablemente el equipo de Ok, tomosíntesis está parado. Y bueno, toda ok, la situación, país, pandemia, esto no se ha claro. podido arreglar, pero tenemos en el mamógrafo Claro, digital. pero podemos abordar el tema de tomosíntesis, digamos, ¿cuál es la diferencia fundamental que viste desde el punto de vista técnico, ¿sí? En el caso de la tomosíntesis. Es decir, hay algo que es clave para que lo puedan entender aquellos que nunca en su vida han visto un equipo de tomosíntesis. Es exactamente igual al mamógrafo desde el punto de vista visual, pero tiene una característica. Cuéntanos un poquitico cómo es. Yo te lo voy a decir de una manera muy básica, ¿no? El tomosíntesis realmente no hace cortes tomográficos como la tomografía computarizada. No, no es así. Él lo que hace es como cortes lineales, lo que Sí, usábamos antes en radiología, sí, perdón, pero yo ya tengo tiempo que no hago rayos X general, muy ¿no? bien, Pero en la tranquilo. radiología es algo así, ¿no? Te haces como que cortes y ves una imagen borrosa, porque el primer impacto que uno tiene cuando comienzas a utilizar el tomosíntesis es que te quedas viendo la imagen y dices, pero se ve algo, esto lo veo borroso, pero es que aprendes a verla. La Ujú, verdad, la imagen no es borrosa, son cortes milimétricos y se hace en 15 tomas. El tubo se mueve alrededor de la mama 15 grados ujú. y desde allí hace una reconstrucción que hace cortes muchísimos más milímetros. Claro, entonces, Es perfecto. ideal, es perfecto. O sea, es un equipo súper avanzado, es una imagen muy buena, es muy detallada la imagen. Tiene un alto contraste blanco-negro, pero muchísimo. Y a veces tiendes a verla como un tanto grumosa del detalle que tiene en blanco y negro, porque no hay Claro, grises aquí. O sea, claro. es blanco y negro la imagen que tiene. Hay que aprenderlo a leer, por supuesto, pero todo, como todo, ¿no? Hay que ir poco a poco, a ir viendo las imágenes e ir adaptando el ojo a ese tipo de imágenes. Entonces, fíjate que ahí en el caso de la tomosíntesis, obviamente, como tú muy bien lo has descrito, al final tengo, digamos, si tengo una proyección inicial craneocaudal, lo que realmente estoy teniendo es una cantidad de microproyecciones tal cual lineales o de un arco muy pequeño. Es decir, al final es un arco tan pequeño que da la similitud de linealidad y eso es lo que nos va a permitir justamente tener la colección o la colecta de datos. Creo que ha sido excelente esa aclaratoria. Y Jeremy, el tomosíntesis eh, comprime, porque tenían la idea de que el tomosíntesis no comprimía. Ay, pero tú no tienes un equipo nuevo que no comprime. Ese equipo no existe. El equipo que no comprime no existe, porque la mama es una glándula, es un tejido blando y hay que compactar. Entonces, exacto. el tomosíntesis sí comprime, pero es más gentil Sí, es más gentil. para, Y para lo otro que es importante destacar, Jeremy, yo creo que es fundamental, es por qué vamos a comprimir. Es decir, desde el punto de vista de nosotros de protección radiológica, la compresión de la mama nos va a ayudar en dos factores. Uno, desde el punto de vista clínico, bueno, porque evidentemente va a mantener la mama primero fija de manera tal de que no haya movimiento durante el estudio. Ese es un primer aspecto. Segundo, porque vamos a poder visualizar el tejido y además lo vamos a tener lo más homogéneo posible. Y tercero, al disminuir el grosor, vamos a trabajar con menor cantidad de radiación y por lo tanto el poder de penetración tiene que ser menor. De esa manera cuidamos las mamas. Si no lo hacemos de esa manera apropiada y trabajamos con control automático de exposición, el equipo lo que va a decir es, hey, esta no es una mama de 2 centímetros, sino una mama de 4. Entonces, bueno, tenemos que aumentar la cantidad de radiación y por consiguiente la dosis en la paciente. Entonces, obviamente, siempre las recomendaciones, sea mamógrafo que tomosíntesis, es la compresión de la mama, como muy bien tú nos lo has comentado. lo dijiste muy bien. Mira, si no comprimes la mama, obviamente la mama se puede mover, la imagen, porque el equipo te va a decir, sí, la mama es demasiado grande y realmente no es tan amplia la compresión, entonces el MS es muchísimo más largo y tiendes a tener una imagen muy gris, un gris oscuro, eso no es Exacto. óptimo, y por lo tanto tienes que repetir esa proyección y ahí ya sumándole mucha más radiación. Oye, Total. aprovecho la oportunidad, Omar, lo que tú hiciste de mandar algo escrito,
en cuanto a los protectores de tiroides. Maravilloso. Esta iba Para a mí ser fue mi última pregunta. la Sí, sí. gloria. No, no, para mí eso fue la gloria. Yo dije, oye, por fin le hicieron escrito, ¿ok? Sí, Para que la paciente, aunque tú le explicaras al paciente, sí, no, que no hace falta, porque mira, si el feto llega a salir en la proyección, tengo que repetir la proyección, es muchísimo más radiación. La radiación al leer un feto, el MS se dispara. O sea, y explicarle al paciente, el paciente te decía, pero mi médico me lo mandó a explicar. ujú, Entonces, ahora es una satisfacción, no te voy a decir, porque sí me siento en qué una bueno. satisfacción cuando yo le digo, mira, el peso ya no se puede colocar y mira, ya está la lectura, puedes verlo, que ya Claro. está por escrito, de que no se debe utilizar. Si quieres te doy un chance para que tú puedas leerlo. Y entonces, no, entonces está bien. O sea, Sí, ya nos quitamos el peso en la sí. tiroides, que lo que nos ocasionaba era más artefactos que beneficios. Mira, lo has dicho, listo. Esa era mi última pregunta de cierre, era justamente esa, definitivamente cómo lo había, cómo lo abordabas en el caso de la tiroides, porque definitivamente, mira, eso ha pasado. Mira, lo viví yo dando una conferencia. Al terminar la conferencia, una médico me decía, mira, yo prefiero ponerle yo el protector de tiroides para que no se me vaya enfrente que sí se lo dan. Le dije, no, es que el deber ser es que usted no se lo dé y que hable con la persona de enfrente para que tampoco se lo dé, porque al final lo que estamos es cuidando a la paciente. Cuando tú le das los argumentos técnicos a la paciente y ella comprende que todos estamos buscando la mejor calidad diagnóstica y que eso más bien en cambio de protegerla de un supuesto aumento de tiroides, de cáncer de tiroides, cosa que no ha ocurrido y que no está justificado científicamente, en cambio de eso, comprende que lo que podemos estar es ocultando una información, una lesión maligna y que ella se va a enterar es un año después, obviamente las cosas cambian, ¿no? Y por supuesto que allí automáticamente se elimina esta posibilidad. Otra cosita que te quería decir, Sí, Omar, y ahorita eso lo tuve, esa experiencia la tuve la semana pasada. Una paciente con prótesis, le voy a hacer la mamografía y ella me dice, yo tengo una amiga que tiene prótesis y se la hizo en Italia y le dijeron que no tenía que hacerse la mamografía porque la prótesis no dejaba ver lesiones malignas, las lesiones que pudiera tener en las manos, ¿no? Y yo le digo, mira, yo te quiero agradecer que no des esa información a otras de sus amigas y que esto se vaya regando, porque eso no es así. claro, Para eso existen las técnicas de hecho, para poder detectar esas lesiones tan pequeñas. Hace 2 semanas yo tuve una paciente que tenía un grupo de microcalcificaciones que al medirla medía como 5 milímetros, y que estoy exagerando, 5 milímetros y nada más se veían en la cráneo caudal las microcalcificaciones. Buscarla en otra proyección en la lateral de 90 grados, porque sabes que la prótesis lo que hace es por ese supuesto. sentido, ¿no? Buscarla en la lateral de 90 grados estaba en unión de cuadrante, era muy difícil de ver. ¿No? Pero, por eso te digo, cuando un técnico está bien entrenado, pues lo buscas y lo encuentras. Así, Entonces, nada, lo busqué, lo encontré y estaba en unión de cuadrante, la paciente fue para biopsia. ¿Qué presentó la biopsia? Células atípicas, gracias a Dios, no detectamos, pudimos cuidarla de un cáncer a futuro muy cercano. así es. Entonces, por eso, esa misma explicación se la dije a la paciente, ella por supuesto quedó con carita de regañada, pero no era mi intención. Mi intención Claro. realmente era que no propagara esa información que era falsa, Mira, completamente falsa. Jeremy, es que tú acabas de dar en el blanco, es decir, cuando nosotros manejamos el conocimiento, tenemos que transmitirlo y tenemos que compartirlo. Es decir, cuando uno tiene una paciente como esa, no lo puedes ignorar, tienes que más bien, hey, vamos a darle los argumentos y que ahora tú te conviertas en una replicadora de lo que es cierto. Obviamente, el tema de la prótesis y dependiendo de cómo haya sido colocada, bien sea retropectoral o por delante, va a dificultar y va a mantener una parte pequeña que no vamos a poder observar, ¿sí? Incluso con la técnica de Klum hay un 9-12% de tejido mamario que no vamos a poder ver, pero, oye, por supuesto, bueno, es un porcentaje que ya tú sabes que por ponerte la prótesis hay un área pequeña, alrededor de ese 10% que no vamos a poder ver. Eso en el caso de la retropectoral. Cuando la colocan por delante, sí, podemos ocultar un poco más información y por eso es que es tan importante mantenernos con nuestra mamografía, con nuestro ultrasonido mamario y luego, bueno, tenemos técnicas adicionales que nos permiten hacer el análisis integral de la Y paciente. con sus eventuales resonancias magnéticas en Por caso de supuesto. prótesis. Ahí Correcto. eventualmente, o sea, cada 2 años o cada año, si puedes hacerse una resonancia o jugar con los dos, ¿no? Claro, Si me hago la resonancia este año, el próximo año me puedo hacer la mamografía. Sin embargo, para hacerte la resonancia necesitas la mamografía. claro. Entonces, Así, ya. pero hay que jugar un poco, porque, bueno, mamografía sigue siendo la reina.
Es así. El y gol yo sé estándar que en la el reina y que de yo mama. que, que amo, que adoro y que seguiré trabajando para ellos y que sí, vienen cosas nuevas, hay cosas nuevas, he investigado muchísimas cosas, sí, hay cosas muy nuevas, pero para yo poder hablar de ellas si son buenas o no, tengo que probarlas, tengo que experimentar con ellas. Qué bueno. Yaremi, encantadísimo, por supuesto, de compartir contigo. Yo creo que, mira, pasa el tiempo súper volando, pero de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyarnos ahorita en esta jornada. De verdad que súper encantados. Cuéntanos un poquito, es dónde te podemos conseguir directamente. Policlínica en mi escuela que es la Policlínica Metropolitana, la que me enseñó todo, y donde sigo aprendiendo, porque la verdad la Policlínica es una escuela. Me encuentro allí en el turno de la mañana. Nosotros también estamos ahorita en una jornada de mama, un porcentaje menos en el costo de la mamografía. Okay. Quisiera que fuera más, pero bueno, por lo menos un granito de arena y cada vez que se pueda hacemos ese tipo de jornada. Qué Por bueno. supuesto estoy a la orden. Omar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí, oye, para mí es muchísimo, muchísimo. Y de verdad, muchísimas gracias. A ti. No, gracias a ti. De verdad, encantado. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, hasta luego.